Muy bien, ¿cómo estamos hoy, hermanos? ¿Por qué no volteas con el que tienes a un lado y le dices, qué bien te ves hoy? Y tú contéstale, tú también. Bien, mis hermanos, estamos iniciando una nueva serie que estamos estudiando y vamos a estar estudiando el libro de los Corintios o la carta a los Corintios. La serie se titula Santidad en Práctica, ¿sí? Santidad en Práctica. Solamente para recapitular la introducción que dimos el jueves, Corintio era una ciudad muy importante, era una ciudad que era muy transitada, era una ciudad que tenía mucho comercio y era una ciudad que aportaba mucho a la economía, era muy próspera esta ciudad. Pero también, sin embargo, era una ciudad muy idólatra, que tenía muchos templos con muchos dioses, y de igual manera Corinto era una ciudad que tenía una moralidad en los suelos. No tenían moralidad, vivían inmoralmente, sexualmente en contra de la voluntad de Dios. Como decíamos el jueves, de hecho, las iglesias o los templos, mejor dicho, de Corintio para los dioses paganos, tenían alrededor de unas 1000 prostitutas, que esas prostitutas bajaban a la ciudad y se ofrecían a los hombres. Entonces, Corintios, a pesar de que era una ciudad muy próspera y una ciudad muy importante, era una ciudad donde no había ningún pensamiento sobre qué Dios dirá sobre mi vida. Así que sobre esto se fundó la iglesia en Corintio. Sobre esta ciudad impura, perversa, malvada y próspera, se fundó Corintio. Entonces los creyentes de Corintio tenían que luchar en contra de la sociedad, porque recuerden, la gente de Corintio vivía alrededor de esa ciudad. También la iglesia de Corintio, en su mayoría, eran gentiles. ¿Qué significa esto? Que no eran judíos. ¿Qué significa esto? Que no conocían la Torá, no conocían la ley de Dios, eran ajenos a los 10 mandamientos, eran ajenos a la historia de Israel. ¿Por qué? Porque eran de Grecia, eran de Corintio, no eran de Israel. Entonces empezó a haber un problema en la iglesia de Corintio, y ese problema era que las actitudes del mundo empezaron a entrar en la iglesia, los hábitos del mundo empezaron a entrar en la iglesia. Aún la iglesia misma permitía que esto pasara dentro de la congregación. Y Pablo tuvo que lidiar con esa iglesia mucho. De hecho, los teólogos dicen que esta iglesia fue un dolor de cabeza para Pablo, porque Pablo les escribió 3 cartas. 3 cartas, imagínense. 3 cartas tratando de arreglar los mismos problemas. De hecho, más adelante, un obispo también de Alejandría le escribe una 4ª carta a Corintio diciendo, acuérdense lo que Pablo les decía. Así que Corintio, a lo largo de la historia, estuvo batallando con los mismos problemas de dejar o no poder dejar la cultura del mundo y dejarla entrar en la iglesia. Hacíamos una comparación el jueves y yo les decía que de igual manera como Corintio fue fundada en una nación o en una ciudad idólatra, Pan de Vida está en una tierra donde hay mucha idolatría. Decíamos el jueves, como vemos cuántas fiestas paganas a ídolos tenemos todo el año. Y de igual manera, así como Corintio fue fundada sobre una ciudad impura, sexualmente desordenada, Pan de Vida, nuestra iglesia también está en una tierra semejante. Y dábamos unos datos de Tuxpan, que Tuxpan es el primero o el segundo, la segunda o la primera ciudad con más SIDA en todo Jalisco. Entonces, esto habla de qué tan idólatra, qué tan impura y qué tanto está Satanás y sus demonios dominando toda esta área. Por esta razón es que es necesario, mis hermanos, que estudiemos esta carta a los Corintios, porque esta carta nos habla de algunos problemas que no estoy diciendo, como decía el jueves, no estoy diciendo que se están dando en la iglesia, no estoy diciendo que está pasando, pero sí estamos conscientes de que puede pasar por las circunstancias en las que estamos viviendo, y es mejor estar preparados.
Es mejor saber qué hacer y no estar inventando cosas al momento de que suceda. ¿Se entiende? Por esta razón, mis hermanos, es importante estudiar esta carta, porque esta carta trata problemas de iglesia. Y si algo sabemos es que la iglesia no es perfecta. La gente que va a la iglesia no es perfecta. La gente que se congrega en esta iglesia no es perfecta. Algunos somos más gruñones que otros. Algunos somos más pasalones que otros. Algunos somos más responsables, otros menos responsables. Así que podemos ver, mis hermanos, que es necesario que entendamos los problemas que está pasando en Corintio para evitar estos problemas en nuestra congregación. Y esto nos llevará a una madurez. Eso nos llevará a una madurez en nuestro amor por Dios, en nuestro amor con nuestro cónyuge y en nuestro amor con nuestros hermanos en la congregación. El jueves estuvimos viendo los versículos del 1 al 9. En donde Pablo les decía a los corintios todo lo bueno que ellos tenían. Pablo comenzó diciendo: Corintios, ustedes han sido bendecidos de gran manera por Dios. Pablo le dice a los corintios: ustedes, iglesia, han sido enriquecidos con toda palabra y ciencia. Ustedes, corintios, decía Pablo, no les hace falta ningún don. La iglesia de Corintio, mis hermanos, tenía muchos dones que se manifestaban y estaban activos. La iglesia de Corintios, al parecer, tenía mucha palabra y mucho conocimiento. Mas, sin embargo, había problemas que Pablo necesitaba arreglar o quería arreglar. Ahora, ¿cómo Pablo escribió la carta a los Corintios? Pablo fue inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Eso lo sabemos y no tenemos duda. Pero esta inspiración no fue algo místico. No es que Pablo estaba acostado y de repente escuchó una voz y dijo: voy a escribir una carta a los Corintios. Porque no fue así. De hecho, Pablo estaba ministrando en la ciudad de Éfeso. Estando en la ciudad de Éfeso ministrando, le llegó una carta de parte de la familia de Cloé, que lo vamos a ver en estos versículos. Le llega esta carta de parte de la familia de Cloé, que los de Cloé se congregaban en la iglesia de Corinto. Y en esta carta, lo más probable es, no sabemos porque no tenemos la carta, pero lo más probable es que decía Pablo: Dios te bendiga, fíjate que tenemos esos problemas en la iglesia. Y Pablo, al leer esta carta, decidió escribir Primera de Corintios, inspirado por el Espíritu Santo. Así que Pablo en los versículos 1 al 9 les dice lo bueno que ellos tienen en la iglesia, lo bueno que ellos están pasando, tienen palabra, tienen ciencia, tienen dones, eso es bueno. Pero ahora, a partir del versículo 10 del primer capítulo, Pablo comienza a... Se me fue la palabra en español. Pablo empieza a corregir algunos problemas. Así que vamos al versículo 10, por favor, del capítulo 1. El sermón del día de hoy se titula Una súplica a la unidad. Una súplica a la unidad. Vamos al versículo 10 del capítulo 1. Dice Pablo, mejor vamos al 9, por favor, para tener un poquito de contexto. Versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con sus hijos, Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10 dice: os ruego, gente de Corintio, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo,
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17 para terminar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien. Pablo comienza a decir algunos de los problemas que tenía la iglesia de Corintio. Y la iglesia de Corinto tenía un problema, y ese problema es que había división entre la gente de Corintio. Había contiendas entre la gente de Corintio. Había favoritismo entre la gente de Corintio. Y había una lealtad hacia el hombre no sana en la iglesia de Corintio. Y Pablo comienza a decir, Corintios, miren, ustedes tienen mucha palabra, qué bueno. Ustedes tienen mucha ciencia, qué bueno. Ustedes tienen muchos dones, qué bueno. Pero veo esto que no es correcto. Así que hoy vamos a hablar sobre la unidad. 3 puntos que serán de bendición para nuestras vidas. Número 1, una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. Es lo que Pablo les dice a los corintios en el versículo 10. Después de haberles dicho qué bueno que tienen palabra y qué bueno que tienen ciencia y qué bueno que tienen dones, Pablo les dice en el versículo 10 de 1 de Corintios, le dice, hermanos, os ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Nos podemos quedar ahí por unos momentos. Pablo les dice a los corintios que habléis todos una misma cosa, que significa literalmente todos hablen lo mismo. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, todos hablen lo mismo. Es necesario que una iglesia sana, es necesario que una iglesia madura y es necesario que una iglesia que quiere alcanzar al perdido hable una misma cosa. Nada confunde más a los nuevos creyentes que escuchar supuestamente cristianos maduros y bien informados decir cosas conflictivas acerca del evangelio. Nada es más confuso para el nuevo, para el que va llegando, que escuchar a supuestamente creyentes maduros, creyentes que aman al Señor, creyentes que ya han pasado por varios discipulados y que ya llevan varios años en el ministerio, estar hablando cosas conflictivas del evangelio. Es confuso. Pocas cosas hay más demoledoras o más peligrosas para una iglesia que cada uno tenga sus propias ideas e interpretaciones acerca de la fe o que la congregación esté dividida cada uno en sus propios puntos de vista. Y esto lo quiero explicar. Dios nos ha dado libertad de pensamiento. A cada uno somos diferentes. Todos somos diferentes, todos tenemos gustos diferentes. Cuando Pablo habla sobre la unidad y cuando Pablo dice que todos hablen una misma cosa, no se está refiriendo a que todos pensemos en gustos del mismo modo. Porque a alguno le puede gustar el arroz con leche, a otro no. Pablo no está hablando de eso. A alguno le puede gustar el color verde, al otro el color rojo. Pablo tampoco está hablando de eso. A alguno le puede gustar peinarse como Benito Juárez y a otro como Cuerpo Espín. Pablo no está hablando de eso, esos son gustos. A algunos les gusta el marisco, a otros les gusta la vaca. Son gustos. Lo que Pablo está hablando aquí es sobre la doctrina del evangelio, la doctrina bíblica. Que estemos unidos en lo que la Biblia dice, que estemos unidos en lo que la Biblia enseña. Que estemos unidos en lo que predicamos y en lo que hablamos todos juntos, unánimes. No puede haber
Que uno predique una cosa y otro predica otra cosa, y otro predica otra cosa, y fulanito contradice a mengandito, y Ponchito contradice a Juanito. No puede haber eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque confunde a la gente. Confunde más que nada al nuevo creyente, al que está viniendo y no sabe qué onda, no sabe sobre la Biblia, no sabe sobre el Evangelio, no sabe sobre las doctrinas. ¿Qué pasa cuando todos estamos divididos en la doctrina? ¿Qué pasa? Confusión. Por eso Pablo dice, hablen todos una misma cosa. Es peligroso en la iglesia que cada uno tenga sus propias ideas e interpretaciones acerca de la fe. Y esto es muy controversial y a veces es muy ofensivo para algunos. Porque la respuesta común es que el Espíritu Santo nos revela sobre la Biblia, ¿verdad? Nos revela sobre lo que la Biblia dice. Y, el Espíritu me reveló esto, pero a mí me lo reveló de esta manera, pero a fulanito se lo demostró de una manera diferente. Pero lo que causamos es desorden. Y hasta donde yo sé, Dios es un Dios de orden. Primero, mis hermanos, hay que definir nuestros términos correctamente, los que les enseñaba el discipulado 2 el día de ayer. Hay 3 cosas que ha pasado en la historia de la humanidad: revelación, inspiración e iluminación. Revelación es la palabra escrita por parte de Dios. Inspiración es la obra del Espíritu Santo que inspiró a los autores a escribir la Biblia. E iluminación es el proceso cuando nosotros somos iluminados por la palabra del Señor. Cuando tú lees algo y dices, wow, nunca lo había visto de esta manera, está siendo iluminado de la revelación que ya ha sido escrita. ¿Sí se debe entender? Ahora, con esto, haberlo entendido, mis hermanos, es necesario que nadie interprete con su propio pensamiento, porque la Biblia se interpreta a ella misma. El error más grave que tenemos al momento de leer e interpretar las Escrituras es querer poner nuestra mente envuelto ahí. Cuando leemos las Escrituras, cuando Kevin hace un sermón, cuando Kevin estudia un sermón, él no pone su manera de pensar en el sermón. No puedo poner mi cultura, no puedo poner mis gustos, no puedo poner lo que yo quiero, porque yo no estoy predicando de mi mente, yo estoy predicando de la palabra del Señor. Y cuando decimos que es peligroso que cada uno tenga sus propias ideas e interpretaciones acerca de la fe, no estamos diciendo que todos hagamos caso sin hacer preguntas. No estamos diciendo que todos digan, sí, lo que diga el pastor, sí, lo que diga que... No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que la Biblia se interpreta con la Biblia. Y es peligroso no someterse a la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia. Es peligroso no someterse a nuestro pastor, que ha sido la autoridad puesta en esta iglesia. Habiendo dicho esto, ¿tienes que pensar igual que el pastor? No. ¿Tienes que tener los mismos gustos que él? Tampoco. Pero es necesario someterse. ¿Por qué? Porque si el que no se somete y quiere hablar lo que él quiere hablar, va a generar conflicto en la iglesia. Va a generar confusión en la iglesia. Va a generar que en la iglesia haya división en cuanto a puntos doctrinales. Habiendo dicho esto, cuando hay un error, hay un error. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de concentrarnos en lo que dice la palabra. De hecho, lo que creemos, mis hermanos, lo que creemos no vino de nuestra propia mente. Lo que creemos sobre la Trinidad, sobre Cristo, lo que estudiamos en discipulado, sobre Cristología y sobre el Espíritu Santo y sobre la salvación de hombre, no es algo que se nos viene a nosotros o que nos ocurre. Es algo que la iglesia apostólica de Hechos creyó. Es algo que los padres de la iglesia en el siglo II y III y IV predicaron.
Es lo que a lo largo de la historia de la iglesia se ha creído. Así que diré esto y espero que no cause conflicto. Lo que creemos en la Biblia, lo creemos también por tradición. ¿Por qué crees que Jesús es el Dios, es el Hijo de Dios? Porque dice la Biblia que es así. Así que, mis hermanos, es necesario que todos nos sometamos a lo que la iglesia cree. Que todos hablemos una misma cosa. Que todos prediquemos un mismo evangelio. Hay un solo evangelio, pero que todos prediquemos lo mismo. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido gente que dice, yo creo que Jesús no era Dios. Y los padres de la iglesia, para no crear confusión en la iglesia y para no crear conflicto doctrinal dentro de la iglesia, decidieron decir esto es herejía. ¿Se da a entender? Mis hermanos, hay que hablar una misma cosa. Ha habido ocasiones, yo vengo de Texas, vengo de otra iglesia, vengo de otra escuela. Ha habido ocasiones en las que yo voy con mi pastor, le digo, pastor, miremos estos puntos. Y ha habido ocasiones en que 10, 11, 12 de la noche, ha habido ocasiones que mi pastor dice, está bien, dilo. Ha habido ocasiones que a mí dicen, no digas eso, yo te aconsejo que no digas eso. ¿Y qué va a hacer Kevin? Someterse. Porque si no, causaría conflicto en la iglesia. Si no, causaría problemas en la iglesia, división en la iglesia. Y aquí lo importante, mis hermanos, es la santidad y la salud de la iglesia. Aquí lo importante no es que si Kevin o que si Moy o que si el pastor o que si Ponchito o fulanito, aquí no, aquí es la salud de la iglesia, la salud de la congregación. No podemos causar conflictos todos hablando cualquier cosa que se nos venga a la mente. Para que la iglesia local sea espiritualmente saludable, armoniosa y eficaz, debe haber sobre todo unidad doctrinal. Para que la iglesia sea sana, debe de haber unidad doctrinal. Para que la iglesia sea sana, debe de haber unidad doctrinal. Es por eso que las iglesias tenemos credos y confesiones de fe para guardar y cuidar a la congregación, para cuidar a aquellos que nos congregamos en pan de vida. ¿Por qué? Porque sería irresponsabilidad de la parte del liderazgo dejar que se predique cualquier cosa. Para que una iglesia sea sana y madura y eficaz y haga la voluntad de Dios e impacte Tuxpan, debe de haber unidad doctrinal. Todos tenemos que hablar lo mismo. Y cuando decimos hablar lo mismo, no me refiero a lo que Kevin cree, a lo que el pastor cree. No, me refiero a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia sobre Cristo? Lo que dice la Biblia es lo que nosotros hablamos. Nada más, nada menos. Si la Biblia dice que el hombre ame a su mujer con todo como Cristo amó a la iglesia, vamos a predicar justamente eso. Ni más ni menos. Si hay alguien por ahí que se levanta después y dice, no, yo no creo eso. Yo creo que la mujer debe estar en la cocina y se acabó. Vas a crear conflicto en la iglesia. Si la Biblia dice, mujer, respeta a tu hombre, respeta a tu esposo, predicamos eso. No más, no menos. Y se levanta una mujer que diga, no. A mí me gusta tener a mi esposo aquí.
vas a crear conflictos en la iglesia. Vas a crear divisiones en la iglesia. Vas a confundir al niño que está entrando por esas puertas. Por esta razón, mis hermanos, es importante que todos hablemos, tengamos una misma mente y un mismo parecer. Para que la iglesia sea sana, debe de haber unidad doctrinal. La iglesia no puede ser como un plato de buffet. ¿Alguien ha ido al Cirlón? ¿Qué hay en el Cirlón? Variedad de platillos. Ensalada para que le guste la ensalada. Carne para que le guste la carne. Pescado para que le guste el pescado. Sushi para que le guste el sushi. La iglesia no debe de ser así de cierta manera. La iglesia no puede ser, bueno, aquí hay platillos que cada quien escoja el que le guste y que se coma lo que quiera. No. La iglesia debe de tener una carta. Tenemos filete, tenemos sirlón y tenemos papitas. Tenemos agua, limonada y naranjada. Porque si somos buffet, lo que vamos a hacer es solamente dar lo que el hombre quiere recibir. Y la iglesia no puede ser así. Tampoco la iglesia debe de ser de grupo. No puede haber grupitos en la iglesia. No puede haber el grupito que le gusta cómo canta la hermana Berito. Y el grupito que le gusta, que solamente viene cuando predica el pastor. El grupito que solamente llega temprano cuando van a cantar sus canciones que les gusta. La iglesia no puede estar dividida en grupos. La iglesia debe ser unida. Por eso muchas veces nuestro pastor es muy insistente, decir, siéntate con el que te toque, no pasa nada, es tu hermano, conócelo, hazte tu amigo. Porque en la iglesia no puede haber grupos, no somos pandilleros. Allá en Estados Unidos, no sé, aquí en México, pero en Estados Unidos se ven mucho las pandillas. Y los del norte son del color rojo, y los del sur son del color azul, y los latinos somos de color verde. La iglesia no puede ser así. La iglesia local, nuestra iglesia, Pan de Vida, no puede tener grupos, no puede tener divisiones doctrinales. No podemos tener un buffet, no somos un buffet. Somos una iglesia que tiene lo que la palabra de Dios tiene y predica lo que la palabra de Dios dice. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquellos que somos perfectos, aquellos que dicen ser maduros, aquellos que han llegado a los pies de Cristo y han sido justificados. Es necesario, mis hermanos, como dice el versículo 16, que si tengamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Todos nosotros tenemos una misma regla y esto es la palabra de Dios. Aquí no hay libro del Mormón, aquí no hay los catecismos de quién sabe qué, aquí no hay los ruegos y los súplicas de quién sabe dónde. No, mis hermanos, aquí predicamos la palabra del Señor. Una misma regla. No se predica el diario de Kevin. No. La Biblia, la palabra de Dios. No usamos las pláticas motivacionales de tal persona. No, la palabra de Dios. Tenemos una misma regla. Y esta regla es la regla de todas las reglas. Y sentimos una misma cosa. Y este mismo sentir es justamente el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia. Las divisiones más serias que puede tener una iglesia son las que involucran la doctrina.
Esas son las divisiones más serias. Habrá unos que dicen, bueno, a mí no me gusta que empecemos a las 6, yo quisiera empezar a las 5. Bueno, de modo. Habrá quien dice, bueno, a mí no me gusta que se canten 5 canciones, que se canten 10. Pero cuando se trata de doctrina, mis hermanos, es lo más peligroso. Cuando se trata de doctrina, es lo más peligroso. Que alguien predique en la iglesia y alguien que esté sentado le diga a su hermano, no le hagas caso. No sabe. Lo más peligroso que puede haber en la iglesia. Algo que le dije el discipulado el año pasado, es que el conocimiento que Dios nos da no es para señalar. El conocimiento que Dios nos da no es para estar apuntando dedos. El conocimiento que Dios nos da es para amar a nuestro prójimo, para corregir a nuestro prójimo, para alientar a nuestro prójimo y para amar a Dios, pero en cuanto a relaciones con otros hermanos. Si tú tienes algún conocimiento, si tú te consideras que dices, ¿sabes qué? Creo que pues, sí sé algunas cositas de la Biblia. No es para que estés apuntando. Es para que ames, alientes y corrijas si hay que corregir. Vamos a Romanos, capítulo 16, versículo 17, por favor. Mas os ruego, dice Pablo, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mis hermanos, hay cosas que a veces creemos erróneamente y que hay que corregirlas. Esto no es a lo que se refiere Pablo. A lo que Pablo se refiere es a aquellas personas que tuercen la doctrina de la Biblia, distorsionan la palabra del Señor, tal vez por no estudiarla adecuadamente, tal vez porque realmente tienen algo malévolo en su mente. Por esas personas que distorsionan y destruyen y solamente utilizan la Biblia para decir lo que ellos quieren decir, con esas personas, dice Pablo, dice la Biblia, la palabra de Dios, apartémonos de esos. Apartémonos. Si hay alguien que tuerce la palabra, si hay alguien que distorsiona la palabra, es necesario que nos apartemos de esa persona. Si tú escuchas a alguien, porque ahora con el YouTube y las redes sociales y el internet es muy fácil escuchar a otras predicaciones y a otros predicadores y está bien, no pasa nada. Pero si tú escuchas a alguien, a un predicador que tuerce, que distorsiona, que predica en contra de lo que es la palabra del Señor, apártate de ahí. Apártate de ahí. Los que enseñan lo que es contrario a las Escrituras no están sirviendo a Cristo, sino a ellos mismos y a sus propios intereses. Así de simple. Los que enseñan cosa contraria a las Escrituras no están sirviendo a Cristo, solamente se sirven a ellos mismos. Hay cosas en la Biblia que no son explícitas y ahí hay lugar para tener diferentes opiniones. Podemos tener diferentes opiniones en cuanto a cuánto debe durar el tiempo de alabanza, cuánto no. Podemos tener diferentes opiniones, te quieres sentar enfrente, te quieres sentar atrás. Eso la Biblia no es muy explícita, no es explícita en esto. Pero en lo que sí es explícita, en lo que sí enseña, Cristo es el único camino, verdad y vida. Esto es lo que tenemos que estar unidos. Predicar una misma cosa. Predicar lo mismo. Tener una misma mente y un mismo sentir. Un mismo parecer. Punto número 2, mis hermanos.
Nuestro punto número 2 es contiendas por una errónea lealtad. Contiendas por una errónea lealtad. Vamos al versículo 11 y 12, por favor. Dice Pablo, prediquemos todo lo mismo, tengamos un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Aquí nos detenemos, por favor, en el 11. Como les decía al principio, Pablo estaba en Éfeso ministrando. Y mientras estaba ministrando en Éfeso, le llegó una carta de parte de los de Cloe. Y en esa carta decía, Pablo, te informamos que hay división en la iglesia. Te informamos que esto está pasando en la iglesia. Y por eso Pablo dice, he sido informado que hay entre vosotros contiendas. Mis hermanos, entre la iglesia de Cristo no debe de haber contiendas. A pesar de que sabemos que somos humanos y tenemos gustos diferentes, no debe de haber contiendas. Y esta es la contienda que tenía Corintio. Versículo 12, por favor, la iglesia de Corintio. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia de Corinto tenía un gran problema en tener a sus favoritos. ¿Quién fue el que fundó la iglesia de Corintio? Pablo. Pablo fue el primer líder en la iglesia de Corintio. Después de que Pablo dejara a Corintio y siguiera su ministerio, el que quedó como líder fue Apolos. Y Apolos era un hombre muy conocedor de la Biblia, muy elocuente, hablaba bien, sabía muchas cosas, Apolos. Seguramente también Cefas, Pedro, el apóstol Pedro, visitó también Corintio. Y todos dijeron, es Pedro. Pedro tenía un liderazgo en la primera iglesia, un liderazgo importante. Así que unos decían, ¿sabes qué? A mí me enseñó Pablo cuando fundó la iglesia. Y otros decían, no, pero cuando Apolos vino, fue como que, wow. Porque dicen los historiadores que Pablo no era un hombre muy atractivo en sus palabras. Hay personas que hablan y tú dices, ¿cómo habla este tipo? Lo puedes escuchar toda la noche y no te cansas porque habla bien. Pablo no era uno de esos, dicen los historiadores. Apolos probablemente sí. Y la gente de Corinto decía, no, pero cuando llegó Apolos fue como que, órale. Y otros decían, no, pero el apóstol Pedro, no lo has escuchado, el apóstol Pedro fuerte que predica el varón. Y algunos decían, yo soy de Cristo. Mis hermanos, esto es una de las luchas que más se da en la iglesia. Porque todos tenemos gustos diferentes. Todos tenemos gustos distintos. A mí me gusta comer huevito en la tarde. A la de la comida, me pregunta mi esposa, ¿qué quieres de comer? Yo, un huevito. Un huevito con jamón, un huevito con chorizo. Y mi esposa me dice, huevito de comida, eso es desayuno. A mí me gusta el huevito. Todos tenemos gustos distintos. A mí me gustan los hot cakes con, ¿cómo se llama, amor, en español? Con miel de maple, de esas que venden en Soriana, ¿verdad? Y dice mi esposa, esas de mentiras, miel de verdad. Y yo, a mí me gusta esta, no me gusta la miel de abeja. Todos tenemos gustos distintos. Lo que pasa, el problema, mis hermanos, antes de entrar en esto, así como todos tenemos gustos distintos, podemos tener gustos distintos para todos. Algunos tal vez digan, a mí me gusta más como predica fulanito, a mí me gusta más como predica mengandito, a mí me gusta como canta Gonzalo los jueves, no hombre, y las que me gustan.
El problema es que cuando dejamos que nuestros gustos y preferencias nos hagan o nos detengan en nuestro servicio a Dios. Como les digo, todos tenemos gustos diferentes. A mí me gusta escuchar a ciertos predicadores. Hay otros que no me gustan para nada. Todos tenemos gustos diferentes. Y los que no me gustan no los escucho porque sean falsos maestros. Algunos sí, pero otros no. Simplemente no los escucho porque no me gusta. No me gusta su manera de predicar. ¿Se vale? Claro que se vale. El problema es cuando dejamos que nuestros gustos nos motiven o nos desanimen. Ay, no. Otra vez Kevin con sus nuevas canciones. Ni me las sé. No, pero cuando cantan remodeleando, pastor, toque más fuerte la trompeta porque no tiene nada de malo tener gustos. Lo que tiene de malo es que cuando tus gustos te hacen decir, esa no me la sé. Otra vez. O contrario, ándale, es así. Hasta grita, amén. ¿Quién vino? Hermanos. Todos tenemos gustos y está bien. Pero hay que saber, tener cuidado de que nuestros gustos no nos motiven o nos desalienten. Hoy predica Moy, vamos todos a la iglesia porque se va a poner bueno. Una vez una hermana, una señora en un lugar del mundo lejano, me dije, hermanito, yo le dije a mi hijo que fuera a la iglesia porque iba a estar mengandito predicando y Dios lo iba a sanar, pero no fue, ahora va a tener que esperar hasta que venga otra vez para ser sanado. Le dije, hermana, Dios sana cuando Él quiere. Lo malo es que ponemos que nuestros gustos nos hagan pensar así. Es por esto, mis hermanos, que en la iglesia de Cristo no puede haber preferencias. Tú tienes tus gustos, a ti te gusta cierta persona, canta a cierta persona, predica a cierta persona, está muy bien, no pasa nada. Pero son tus gustos, son tus preferencias. Es como cuando decimos, las canciones de antes se sentía el espíritu, se sentía la presencia, las canciones de guerra y de fe y de júbilo, ahorita no siento nada. Son tus gustos. El problema es cuando dejamos que nuestros gustos nos dicten cómo debemos de alabar o cómo no debemos de alabar. El problema es que cuando dejamos que nuestros gustos nos digan si levanto mis manos o no levanto mis manos. El jueves creo que cantó Gonzalo. No me sabía ninguna, hermanos. Ninguna. ¿Qué voy a hacer? No me sé ninguna. No siento nada. No, yo levanto mis manos. Trato de leer la pantalla o simplemente adoro a Dios. Pero no podemos dejar que nuestros gustos dicten nuestra manera de servir. Si viene fulanito, si viene el apóstol tal o el predicador tal, está muy bien, es una bendición, mis hermanos, pero tú debes de alabar, no importa si canta Gonzalo, si canta Moisés, si canta Kevin, si viene David. No importa el que esté cantando, tú alaba a Dios. Tú estás alabando a Dios, no estás alabando al que está cantando. No es Luis Miguel el que está aquí. No viniste a ver a Ricky Martin. Viniste a alabar a Dios. De igual manera con la predicación, no importa quién esté. Si está predicando Moisés, el pastor, Kevin, si viene un invitado especial. No importa quién predique, tú viniste a escuchar la palabra de Dios.
Mientras que en este púlpito se predique la palabra de Dios, es alimento para nuestras vidas. Si algún día no se predica la palabra de Dios, si algún día se tuerce la palabra de Dios en este púlpito, tú tienes la autoridad y tú tienes el deber de alzar la mano y decir, eso no es bíblico. Aquí nadie es esclavo. Pero mientras en este púlpito se predique la palabra de Dios, se predique la doctrina sana de las Santas Escrituras, es alimento para nuestras vidas, esté quien esté. Yo estoy consciente que cuando crezca y sea un hombre de 60, 70 años, probablemente entonces yo diré, me acuerdo de las canciones de antes. Las canciones de antes se sentía la presencia de Dios. Y mi hija a lo mejor va a estar dirigiéndole la alabanza y dirá, papá, es alabanza. Si a ti te gusta la nieve de vainilla, es tu gusto. Pero que tu gusto no dicte cómo tu servicio ha de ser. Porque no puede haber esto no, por eso dice Pablo, ¿qué es esto? Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo, de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Versículo 13, por favor. ¿Acaso está Cristo dividido? Y ese es nuestro tercer punto. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso hay división en Cristo? ¿Acaso Cristo es un Señor, un Rey, un Dios que permite la división en su reino? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso fue crucificado Kevin, que le debes tanta lealtad a Kevin, que fue él quien te salvó? Claro que no. ¿Acaso Josué fue quien fue a la cruz por ti y es por eso que tú le debes toda tu lealtad y toda tu devoción a él y solamente vienes cuando Josué predica, solamente cantas cuando Josué canta y solamente estás feliz cuando él está cerca? No, mis hermanos. Nosotros somos vasijas de barro, hombres. Acá, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuántos hemos sido bautizados en agua? Cuando te bautizaron, ¿qué dijeron? Te bautizo en pan de vida, en el apóstol Rito y el apóstol José Félix. No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Él viene nuestra salvación, a Él es nuestra lealtad. Versículo 14. Dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, miren, ustedes que dicen que son de Pablo y ustedes de Apolo y ustedes de Cefas, de Pedro, yo doy gracias porque no he bautizado a ninguno de la iglesia, más que algunos cuantos, dice Pablo, versículo 15. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Dice Pablo, yo no sé cuándo se ha bautizado, un puñito tal vez. ¿Por qué? Porque Pablo tenía en claro que su misión no era quedarse en Corintio. Su misión era seguir. Y tú tienes que tener muy en claro que tu Señor es Cristo, que lo que escuchas es la palabra de Dios, ya sea a través de la boca de Kevin o de alguien más, pero tú escuchas la palabra del Señor. Por esta razón no puede haber favoritismos. No puede haber eso, yo solamente voy cuando está fulanito o canta mengandito. Tú vienes a escuchar a Dios, tú vienes a escuchar la palabra del Señor. Versículo 17, por favor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto es la conclusión de Pablo con ese problema. Dice Pablo, para aquellos que tienen favoritos y para aquellos que dicen seguir a tal persona,
Déjame decirte que yo no he sido llamado a bautizar. Pablo dice, mire, yo he sido llamado a predicar la palabra. Otros pueden bautizar, pero yo he sido llamado a predicar la palabra. Por esa razón, que nadie diga que fue bautizado por mí. Que nadie diga que es que el apóstol Pablo. Créelo o no, hay gente así. No, es que cuando escucho a Sugiel Michelén predicar, no, hombre, me llena. No, yo solo escucho a Chuy Olivares. Él sí predica la sana doctrina. ¿Y aquí qué predicamos? Yo pregunto. Es que yo escucho no sé, al fulanito. Él sí predica la sana. ¿Y aquí qué predicamos? Digo yo. A veces somos más leales al que escuchamos en YouTube que a la iglesia local. Y al que tú escuches en YouTube no te conoce a ti, no ora por ti. Los hermanos de esa congregación oran por ti. A veces estamos tan estancados anhelando que nuestra iglesia sea como la del pastor tal. Es que en la iglesia del pastor tal, la alabanza se siente la presencia del Señor. Es que en la iglesia del pastor tal te reciben. Podemos aprender cosas buenas, mis hermanos, no me malentiendan. Podemos aprender cosas buenas de otras iglesias. Pero tu familia es esta. Tu familia es esta. Aquí se ora por ti. Aquí nos preocupamos por ti. Aquí Dios se plantó en esa iglesia. Así que te invito que en vez de estar estancado pensando si fuéramos como la iglesia fulanito, o si se predicara como fulanito, o si se cantara como fulanito, en vez de pensar así, mejor piensa, voy a orar. Voy a orar para que en mi iglesia haya más amor. Y voy a empezar con... Porque es cierto lo que decía mi suegra. Que sí, es que ya en la iglesia se siente, pero aquí no cantas. Así como. Y no quiero sonar regañón, mis hermanos. Simplemente estamos diciendo, es necesario, mis hermanos, que nos deshagamos de todo esto. Si queremos ser una iglesia sana, una iglesia madura, una iglesia que crezca, que gane almas y que haga discípulos verdaderos, necesitamos apartarnos, alejarnos de todas estas cosas. Como le digo, está bien si tú escuchas a otros predicar en YouTube, está muy bien, no pasa nada. Pero asegúrate, mis hermanos, asegúrense que no los tengas aquí. A nadie, ni a incluso a los que predican en esta iglesia. Por eso dice Pablo, qué bueno que yo no he sido llamado a bautizar. Yo he predicado, yo vine a predicar y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí predicamos y predicamos a Cristo. No predicamos de otras cosas, no predicamos de nada más, sino que sea de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente necesita a Cristo. La gente necesita escuchar a Cristo. Y esto es lo que debemos tener unidad. En esto debemos de tener unidad. En que la gente necesita a Cristo. No necesita escuchar que debes de ser mejor y que esto y lo otro. No, la gente necesita escuchar a Cristo. Cristo murió por tus pecados. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Cristo te dio vida. El Espíritu Santo te dio vida. Eso es el mensaje que la gente necesita escuchar. Y eso es en que todos debemos de tener unidad. Todos. La predicación, mis hermanos,
el enfoque de la predicación no es motivarte. Hay quienes que solamente les gusta escuchar sermones que les motive, pero el mensaje no es para motivarte. Yo diría al contrario. Es para que te humilles y reconozcas tus pecados y llegues a los pies de Cristo. Y es bueno motivar, no me malentiendan mis hermanos, todos necesitamos motivación de vez en cuando, pero el mensaje central de la Biblia no es para motivar, es para que la gente llegue a los pies de Cristo. Y para que la gente llegue a los pies de Cristo necesita reconocer su pecado, necesita reconocer que necesita de Cristo. Y esta es la unidad que debemos de tener. Efesios 4:3, por favor. Para ir terminando. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautizo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que debemos de tener por unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios. Todos creyendo lo mismo. Todos estando unidos en todos lados de doctrina. Lo repito, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. En la iglesia debe de haber esta unidad. Esta unidad. Repito, mis hermanos, todos tenemos gustos diferentes y está muy bien. Si te gusta escuchar a Sogel, a Chuy Olivares, a Miguel Núñez en tu casa, está bien. Si te gusta cómo predica Moisés, cómo canta Gonzalo, está muy bien. Pero no dejes que tus gustos y preferencias dicten tu manera de alabar, tu manera de servir, si pones o no pones atención, si llegas o no llegas temprano, si vienes o no vienes a la iglesia. Porque tu lealtad, tu amor y tu fe está en Dios y no en el hombre. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, en esta tarde, en esta noche, por favor. Mis hermanos, en pocas palabras, ama a Dios. No ames al hombre. Y esto, mis hermanos, es necesario despojarlo de nuestra iglesia. Y lo digo de esta manera, mis hermanos, porque yo he escuchado. Pero no está bien. Aquí amamos al Señor, no amamos al hombre. Aquí somos leales a Dios, no leales al hombre. Aquí predicamos una misma cosa que es Dios. Predicamos lo que dice la Escritura. Hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y es necesario, mis hermanos, que todos seamos unidos, unánimes en esto, unánimes en el Evangelio, unánimes en nuestra liturgia, unánimes en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque cuando venga una persona nueva y vea que hay divisiones, vea que hay chismes, vea que hay contiendas, veas que hay preferitismo en la iglesia y favoritismo, mis hermanos, ¿qué diferencia hemos de tener? ¿Qué impacto vamos a hacer en nuestra comunidad? ¿Cómo hemos de ganar a la gente de afuera si aquí estamos luchando en contra de nosotros mismos?
¿Cómo hemos de ganar a la gente de afuera si aquí hay divisiones? Por esa razón, mis hermanos, es nuestra oración, y espero que sea tu oración también, que todo grupito, toda división, contienda, favoritismo, sea arrancada de esta iglesia. El que está al lado tuyo es tu hermano. Le hables o no le hables, te caiga bien o no te caiga bien, le conozcas o no le conozcas, es tu hermano. Y es necesario que el cuerpo de Cristo sea uno, sea unido, porque Cristo no hay divisiones. En Cristo, en Dios, no hay divisiones. Él es un Dios de orden, y Él es un solo Dios. Por esa razón, mis hermanos, mientras cerramos nuestros ojos y oramos al Señor, que nuestra oración a partir de hoy sea: Señor, quita de mi corazón toda división. Quita de mi corazón, Señor, todo favoritismo, preferitismo, Señor. Quítalo, arranca de mi corazón, Señor, esto que estorba en tu iglesia. Esto que a veces me hace no ir a la iglesia, que si cantan ciertas canciones no canto, o si canto. Arranca todo esto de mi corazón, Señor, porque yo quiero ser leal a ti, serte fiel a ti, no a una iglesia, no a un hombre, no a ciertas canciones, no a ciertos patrones o ciertos sistemas, a ti, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, por tu iglesia, Pan de Vida. Hoy oramos, Padre, para que tú reines en tu casa, que nos unas como hermanos, que todos hablemos lo mismo, sintamos lo mismo, pensemos lo mismo acerca de tu palabra. Que nos tratemos con amor, con respeto, con amistad. Señor, que cuando gente nueva venga por estas puertas, Señor, pueda encontrar una iglesia unida, que te ame, que te cante, que te sirva y que te adore, Señor. No a personas discutiendo quién es mejor que quién. Que cuando gente nueva venga a esta iglesia y entre por esas puertas, Señor, venga a encontrarse contigo. Encuentre gente que viene para encontrarse contigo, que viene para escuchar tu voz, no para escuchar a tal persona. Permítenos, Señor, amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Permítenos, Señor, ser uno y a una sola voz cantarte y a una sola voz adorarte. Darte toda gloria y toda honra solamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.